A ver, pensemos en algo. La fricción es una de esas fuerzas que sentimos todos los días, pero que casi nunca nos detenemos a analizar. Está ahí cuando caminamos, cuando frenamos el coche, incluso cuando sostenemos un lápiz. Es como una fuerza invisible, omnipresente, que gobierna buena parte de nuestro mundo. Así que bueno, vamos a sumergirnos en este tema y a desentrañar cómo funciona exactamente. En los próximos minutos, esto es lo que vamos a explorar. Primero, ¿qué es esta fuerza oculta? Después, vamos a diferenciar sus dos caras principales. ¿Es como un pegamento o como un freno? Luego, nos pondremos una lupa para ver qué pasa a nivel microscópico. Repasaremos las reglas del juego que la gobiernan. Descubriremos el increíble secreto detrás de la rueda y al final vamos a debatir si la fricción es en realidad una heroína o una villana. Vamos a empezar con una pregunta que parece simple, pero que es fundamental. Cada paso que damos depende por completo de una fuerza que evita que nos resbalemos y nos caigamos. ¿Qué es exactamente lo que nos mantiene pegados al suelo? Bueno, la respuesta, claro, es la fricción. Aquí la tenemos, la definición del libro. La fricción, o rozamiento, es esa resistencia que aparece cuando dos cosas intentan deslizarse una sobre la otra. Es clave entender que es una fuerza de contacto, que siempre va paralela a las superficies y, lo más importante, siempre se opone al movimiento, o incluso a la simple intención de moverse. Pero ojo, no toda la fricción es igual. Cuando hablamos de objetos que se deslizan, hay dos tipos principales que tenemos que entender sí o sí. Y la diferencia entre ellos es crucial, ¿eh? Explica por qué, por ejemplo, cuesta mucho más empezar a empujar un mueble pesado que seguir moviéndolo una vez que ya arrancó. Por un lado tenemos la fricción estática. Pensemos en ella como esa resistencia inicial, terca, que hay que vencer para que el sofá se mueva. Y por el otro lado está la fricción cinética, o dinámica. Esta es la fuerza que se siente una vez que el sofá ya está deslizándose por el suelo y que actúa como un freno constante. Esta analogía es perfecta para que no se nos olvide. La fricción estática es ese pegamento inicial, súper fuerte. Una vez que logramos romper ese pegamento y el objeto se mueve, entra en juego la fricción cinética, que actúa como los frenos. O sea, una resistencia que sigue ahí, pero es más débil. Como vemos en la imagen, es muy claro. Al empujar este bloque con una fuerza que llamamos P, la fricción estática, F, responde como un espejo, con una fuerza idéntica pero en sentido contrario. Y mientras la fuerza que aplicamos no supere cierto límite, el bloque ni se inmuta, se queda en perfecto equilibrio. Ahora, fíjense bien en este gráfico, porque aquí está la clave de todo. Muestra cómo la fuerza de fricción estática, que es la línea que sube, va creciendo para igualar la fuerza que estamos aplicando, hasta que llega a un punto de ruptura, su valor máximo. Y justo en ese instante, cuando el objeto por fin se mueve, ¡pum!, la fuerza de fricción cae de repente a un valor más bajo y constante. Esa es la fricción cinética. La pregunta del millón es, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué necesitamos más fuerza para empezar el movimiento que para mantenerlo? Para entenderlo, tenemos que cambiar de escala y mirar las superficies como si tuviéramos un microscopio súper potente. Lo que para nosotros parece liso, como, no sé, un metal pulido o un vidrio, a nivel microscópico es en realidad un paisaje lleno de montañas y valles. Absolutamente todas las superficies tienen imperfecciones, picos y valles que se enganchan entre sí cuando están en contacto. Entonces, el punto crucial es este. Cuando ponemos un bloque sobre una mesa, no es que toda la base del bloque esté tocando la mesa. Para nada. El contacto real ocurre solamente en las puntitas de esos picos microscópicos. El área real de contacto es diminuta, poquísima en comparación con el área que vemos a simple vista. Y aquí está el secreto. En esos puntos de contacto tan pequeños, la presión es tan grande que los átomos de una superficie y otra se juntan y crean enlaces temporales. Son como pequeñas soldaduras en frío. La fricción estática es básicamente la fuerza que se necesita para romper todas estas microsoldaduras al mismo tiempo. Una vez que el objeto ya está en movimiento, se siguen formando y rompiendo, sí, pero nunca con la misma fuerza que al principio. Bueno, ya entendimos el porqué. Ahora pasemos al cómo. A lo largo de los siglos, científicos como Amontons y Coulomb se dedicaron a estudiar este fenómeno y establecieron algunas reglas fundamentales que, básicamente, describen cómo se comporta la fricción. Aquí están las claves. Primero, siempre se opone al movimiento.
eso ya lo sabíamos. Segundo, y esto es muy importante, es proporcional a la fuerza normal. O sea, a qué tan fuerte se aprietan las superficies una contra la otra. Por eso es mucho más fácil empujar una silla que un refrigerador. Tercero, y esto sorprende a mucha gente, no depende de qué tan grande es el área de contacto que vemos. Y por último, una vez que algo se está moviendo, la velocidad no cambia mucho la fuerza de fricción. Esa relación entre la fricción y la fuerza normal nos da un numerito que se llama coeficiente de fricción. Y este número depende totalmente de los materiales. Miren la tabla. Acero con acero tiene un coeficiente alto. Vidrio con vidrio es todavía más pegajoso. Pero miren esto, teflón con teflón, es increíblemente bajo. Por eso se usa en los sartenes antiadherentes. Ok, hasta ahora hemos hablado de deslizar y arrastrar cosas, pero la humanidad tuvo un momento de genialidad que cambió por completo las reglas del juego de la fricción, la invención de la rueda. Y esto nos presenta un tipo de fricción completamente distinto y de verdad muchísimo más débil. La fricción por rodamiento aparece por la pequeña deformación que sufren tanto la rueda como el suelo en el punto de contacto. En lugar de estar rompiendo microsoldaduras y arrastrándose por picos y valles, la rueda simplemente va como aplastando el camino a su paso. El esfuerzo que se necesita para hacer esto es mucho, mucho menor. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vean la diferencia de magnitud. Para los mismos materiales, acero sobre acero, la fricción estática y la cinética son enormes comparadas con la de rodamiento. Es que es casi 1000 veces menor, una locura. Esto explica por qué podemos mover autos que pesan toneladas con una facilidad relativa. La invención de la rueda fue, en esencia, un truco brillante para ganarle a la fricción. Muy bien, ya vimos qué es la fricción y cómo funciona. Pero en nuestra vida diaria, ¿es algo bueno o es algo malo? Pues la verdad es que es las dos cosas a la vez. Es una fuerza con una doble cara. Como heroína, la fricción nos da el poder de interactuar con el mundo. Sin ella no podríamos ni caminar, los coches no avanzarían, ni siquiera podríamos sostener un vaso de agua. Sería un caos. Pero como villana es la razón por la que las piezas de un motor se desgastan, por la que se pierde una cantidad enorme de energía como calor y por la que gastamos millones en lubricantes para combatirla. Lo que nos lleva a una última reflexión. Pensemos un momento en todo lo que vimos, desde algo tan básico como caminar hasta el funcionamiento de una máquina compleja. La fricción está en absolutamente todas partes, a veces ayudándonos, a veces estorbando. Así que la pregunta es, ¿sería posible la vida tal como la conocemos en un mundo completamente libre de esta fuerza invisible? Si les ha gustado desentrañar los secretos de esta fuerza invisible con nosotros, no se olviden de suscribirse para más análisis como este. Muchísimas gracias por acompañarnos.